Este es el momento del mensaje. Gloria sea a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la palabra del Señor. Queremos hablar de un tema que lo creemos importante, porque ustedes saben que en estos días, en estos últimos días, el amor se ha ido apagando, ¿verdad? Mateo 24:13, ¿verdad? Está diciendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice algo más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados, realmente el amor en el mundo se ve que va desvaneciendo, no hay interés en ayudar a alguien, no hay interés en los problemas de los demás, sino que pasamos la cosa como algo que no vemos. Sin embargo, tenemos que amarnos. Hay un mandamiento de Dios y hemos titulado este tema, el amor, un mandamiento de Dios. El amor, un mandamiento de Dios. El texto base que tenemos está en Juan, capítulo 15, versículo 17. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Esto nos manda el Señor, que nos amemos unos a otros. Y queremos, amado, hacer un poquito de énfasis en esto. El amor es un mandamiento. ¿Lo creen? Nosotros como hijos de Dios debemos de regirnos por los mandamientos que Dios ha dejado, ¿verdad? Entonces, como un mandamiento de Dios, debemos aprender a amarnos. Buscando algunas definiciones, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española lo define como un sentimiento, ¿verdad? En cuanto a esta definición del amor, la mayoría de las definiciones lo definen como un sentimiento o, o una emoción fuerte hacia una persona o un grupo de personas que pueden ser sus familiares, amigos. Eso lo define, ¿verdad? Como este sentimiento. En determinadas circunstancias se puede referir al amor hacia un animal o alguna cosa material. Hay varias definiciones, ¿verdad?, que han dado. Y muchas veces el ser humano quizás no ha entendido bien y no ha podido definir bien lo que es el amor. Aunque el amor realmente hay un sentimiento. Cuando amamos, sentimos por esa persona o por lo que amamos. Sentimos por esto. En una ocasión, en mi casa llegó un perrito, ¿verdad? Y ese perrito, yo lo saqué de allá porque no me gusta ver los animales dentro de la casa. Y lo llevé para el negocio y lo mataron. Un carro. Hermano, allá lloró todo el mundo. Hasta yo lloré. Cuando amamos, tenemos un sentimiento hacia lo que amamos. Entonces, es importante. Pero en la Biblia yo quiero mirar cómo podemos nosotros definir lo que es el amor bíblicamente. Encontramos un pasaje que nos puede dar un mayor conocimiento de lo que es el amor. Queremos verlo, está en primera carta a los Corintios. Yo quisiera que algún hermano tuviera un micrófono para que me ayude con la lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Capítulo 13, vamos a leer del versículo 4 hasta el 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8. ¿Lo tenemos por ahí? Mano Alfredo, ¿tiene el micrófono? Por favor, puede leerlo. Me hace el favor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor
no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Gloria a Dios. Está bien, gracias, hermano. Aquí podemos ver más o menos, ¿verdad? Cómo define este texto, este pasaje bíblico acerca del amor. En la Biblia el amor se manifiesta como un concepto fundamental que trasciende las emociones humanas. No solamente es un sentimiento, trasciende más allá. Es una acción mostrada hacia el necesitado, hacia quien me necesita. Y cuando hablo de necesidad, no necesariamente tiene que ser una necesidad económica. Puede ser una necesidad de una persona que esté pasando por una situación emocional, por una situación de enfermedad, por una situación familiar. Entonces, no solo debo sentir ese amor hacia esa persona, sino que debe de moverme a accionar a favor de dicha persona. Se describe como un acto de amor voluntario que se demuestra a través de la percepción. O sea, debe demostrarse la bondad, la generosidad y el sacrificio por los demás. Vemos, el amor no solo es un sentimiento, es mostrarse, es ser sacrificado por alguien que nos necesita. Así que esta palabra, hermano, tenemos nosotros que grabárnosla y no solamente buscar la definición que los diccionarios seculares dan, que es un sentimiento hacia algo, un sentimiento hacia algo que tú quieres, que deseas, que ama, sino debe accionar, debe ser más allá que simplemente un sentimiento. Como decía, no es que no digo que no haya un sentimiento cuando amamos, sino que debe trascender hacia algo más. La característica del amor bíblico, vamos a ver, así como leíamos, la paciencia no se irrita ni se desespera ante dificultades, sino que es paciente. Debemos de aprender, cuando amamos a alguien, somos pacientes, tenemos de parte de Dios, ese amor nos lleva a ser paciente, a esperar, a ser benigno. Dice también la bondad. Es amable, compasivo, busca el bien de los otros, no simplemente el bien para sí mismo. Generosidad, se preocupa por la necesidad de los demás y busca ayudar. El amor nos ayuda a ser generoso y busca siempre el deseo y la forma de cómo ayudar a los demás. Eso debe, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, tratar de que el amor nos lleve a tener estas cualidades. Sacrificio, está dispuesto, o sea, cuando amamos, debemos estar dispuestos a dar. Y aun si fuese necesario, nuestra propia vida por los necesitados, por los hermanos, como nos enseña la palabra del Señor. También, mis amados hermanos, el amor bíblico también se opone a algunas cosas. Debemos de mirar qué el amor quiere que nosotros evitemos. Por ejemplo, la envidia. En el amor no debe de haber envidia. No se deleita en el mal ni busca la desgracia de los demás. Hemos escuchado de personas que dicen, ojalá te mate un carro, ojalá te pase esto. En el amor no debe de existir estas cosas. Sabiendo, amados, que aún dentro de personas que supuestamente se aman porque tienen un hogar, estas palabras las hemos escuchado. La hemos escuchado. La jactancia no busca reconocimiento
ni se enorgullece de sus acciones. No debemos de ser jactanciosos. No debemos procurar ser jactanciosos, sentir orgullo por las cosas que podamos hacer dentro del pueblo de Dios. Porque lo que hacemos viene directamente de Dios y Dios provee estas cosas. La arrogancia no se la arrogancia no debemos considerarnos superior a los demás hermanos. La Biblia incluso nos enseña a nosotros que no miremos, que debemos de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y cuando amamos, amado, estas cosas realmente no nos pasan. No vemos a los demás inferior, sino que lo vemos de la misma estatura, porque somos hijos de Dios creados para la alabanza del nombre de Dios. No debe haber egoísmo en nosotros. No buscar su propio bien, sino buscar el bien de los demás. Entonces, amado, hemos mirado todos estos detalles acerca del amor y nosotros como hijos de Dios, Dios manda a que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. El amor de Dios. El amor de Dios. Dios manifiesta su amor. Y oigan lo que dice aquí. Yo quiero que vayamos ahora, hermano Alfredo, en Juan, capítulo 15, versículo 12. Yo quiero que leamos este texto, por favor. Juan 15, verso 12. Vamos a mirar qué nos enseña la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gloria a Dios. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo lo he amado. Ahora, amado, pensando y mirando y analizando este pasaje bíblico, amarnos como Dios nos ha amado. Este mandamiento nos lo manda el Señor. Que nos amemos como Él nos ha amado. Es algo que pudiéramos decir es imposible, ¿verdad? Pero Dios manda a que nos perfeccionemos en el amor. Entonces, cuando nosotros podemos hacer las cosas que Dios nos ha mandado, estamos perfeccionándonos en el amor. Entonces, vamos a ver cómo es realmente que Dios ama. ¿Cómo ama a Dios? Jeremías, su capítulo 31, verso 3. Quiero que leamos este pasaje bíblico. Jeremías, capítulo 31, verso 3. Quiero que lo leamos, por favor, este pasaje bíblico, para que veamos cómo Dios nos ama a nosotros. ¿Lo tenemos ahí? Por favor. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Quiero decir algo acerca de un matrimonio. Un matrimonio ya unido como matrimonio no había registrado su matrimonio ante el juez civil y tenían hijos. Cuando fueron a registrar ese matrimonio hacia el juez civil, allí ustedes saben que siempre hacen una serie de preguntas y de compromiso que hacemos ante el juez y le preguntan a ambos, preguntan al padre, ¿usted amará a su esposa? Levante la mano, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en todo. Sí. De algún modo le hacen la misma pregunta a la esposa, la cual responde que sí. Estaban sus hijos como testigo. ¿Qué pasa? Durante unos años la esposa enferma y está postrada en una cama. El esposo la trataba bien, pero
empiezan ya lo que es la distancia del esposo, porque la esposa no puede darle todo lo que como esposo necesita. Y el hombre empieza a alejarse poquito a poquito. Y eso ha sucedido mucho, hermanos. Empieza a alejarse poquito a poquito hasta que un día este joven que estaba presente llama a su padre y le dice: tú dijiste que iba a amar a mi madre hasta la muerte, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, y que le iba a amar hasta la muerte. Y ella no se ha muerto y tú te has ido. Amado, eso sucede. Pero así no es Dios. Está diciendo aquí en Jeremías 31, verso 3. Está diciendo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mis misericordias. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios, aun cuando nosotros estamos apartados del camino, Dios nos sigue amando. Y por eso la misericordia de Él está tras nosotros cada día. Pero lamentablemente, un día, si seguimos en ese camino, llegará en el cual ya partimos de esta tierra y viene el juicio. Por eso hay que arreglar su vida con Dios ahora. Hay que arreglarla con Dios, porque realmente su amor es eterno y siempre nos ama. ¿Creen ustedes que lo que Dios ha preparado para juicio de los que se pierden, lo preparó con gusto? ¿Creen ustedes eso? Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles. Y al ver Dios que el hombre se había apartado, ese amor se manifestó aún más allá. Pero Dios nos ama con amor eterno. Primera carta de Juan, en su capítulo 4, verso 9. Vamos a ver allí también qué nos enseña la palabra del Señor. Primera de Juan 4:9. Amén. Puede leerlo, Alfred, por favor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo dice? En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros. Entonces, estamos mirando como definíamos allí lo que es el amor bíblico. Estamos mirando que el amor de Dios no solo fue un sentimiento, sino que fue una acción. Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Fue manifestado a esta tierra, lo envió para que nosotros podamos tener la oportunidad de salvación. Romanos 5:8 también dice prácticamente lo mismo, mas Dios muestra. Yo quiero leer el 7. Romanos 5, 7 y 8. Oigan lo que dice aquí. Gloria sea a Dios. Dice la palabra de Dios: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Puede que alguno muera por alguna persona que ama. Puede que alguna persona done un órgano por alguien que ama. Y hasta su propia vida. Pero miren lo que dice aquí, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo manifiesta Dios ese amor hacia nosotros? A través del sufrimiento de Cristo. A través de la muerte, la que yo merecía. Y ustedes, cada uno, también merecíamos la muerte, la separación eterna de Dios con el hombre. Porque el pecado es la infracción de la ley, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Estábamos, amados, apartados. Y Dios mostró ese amor. Dios no solamente lo expresó
Y no solamente lo sintió, sino que lo manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Amados, si alguno quiere tener alguna participación breve, puede levantar su mano. Hermano Luis Galán, luego le vamos a dar a hermano César. Quiero que sean, por favor, lo más breve posible. Bien, buen estudio, varón. Gloria sea a Dios. Este amor que usted está definiendo es el amor ágape, Amén. el que desciende de lo alto, el que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, por más que haga un ser humano bien, ¿verdad? Haga buenas obras, etcétera, ¿podría llamársele que tiene el verdadero amor ágape si no tiene a Cristo todavía en su corazón? Porque la palabra de Dios dice que el verdadero amor ha sido derramado a través del Espíritu Santo a su pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos llamarle a ese tipo de amor a la persona que no tiene a Cristo? Es un afecto en realidad. Afecto y amor no es lo mismo en cierto modo. Por eso la palabra de Dios dice que se le añade al afecto amor. Entonces, está el filial, el amor también eros, pero el que se está definiendo ahora es el verdadero amor que desciende de lo alto. Amén. Gracias, varón. Hermano César, vamos a darle la oportunidad, varón, breve, por favor. Présteme el micrófono. Sí. Ok, sí. Para que me corría con esto, porque para mí, o sea, el amor no es un mandamiento, o sea, para mí, porque dice amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, amar a tu prójimo como a ti mismo, eso es un mandamiento, pero el amor viene siendo para mí una virtud de Dios. ¿Por qué? Porque fue de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierde. O sea que para mí, a concientizándome yo, para mí es una virtud de Dios, el amor. Mi hermano, aunque Dios pone el amor, pero es un mandamiento, ya lo leímos y podemos leerlo más adelante. Por ejemplo, donde leíamos Juan 13, 34, dice, un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros. Hermano Miguel, levantó la mano. Sí, hermano, miren, el amor, como te dice, es un mandamiento dado por el Dios, pero también nos manda a imitar. Amén. Sé pues imitadores de Dios como hijo amado y andad en amor como también Cristo nos amó. Ofrenda y sacrificio a Dios en amor fragante. Primera, Efesios 5, versículo 1. O sea, Amén. andemos, Él nos está mandando ahí. Hermano, el amor no es simplemente un sentimiento. Para los judíos, realmente, por eso el Señor le manda a ellos que tenían que amar aún a sus enemigos. Y nadie siente que amar a un enemigo. Ay, yo tengo un amor por mi enemigo. No lo siente. El amor es una acción. Amén. Es una acción. No es que yo sienta que lo amo y que tengo ese en mi corazón y en mi estómago, siento mariposa. No, no siento nada de eso por un enemigo. Pero me necesita, yo tengo que estar ahí. Ese es el verdadero amor. Entonces, aplicando aquí a Jeremías 31, versículo número 3, con amor eterno te he amado. Miren, todo lo que la Biblia habla, todo lo que está manifestando quién es Dios y cómo es Dios. Y aquí no está diciendo que Dios es amor. Lo dice en otra parte, pero también aquí con amor eterno te he amado. Y como te he amado, te prolongué la misericordia. Amén. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Qué estamos viendo? El amor verdadero, como también veamos en 1 Corintios 13, el amor verdadero prolonga la misericordia. Amén. Porque, ¿por qué te prolongué la misericordia? ¿Por qué te prolongué el amor? ¿Por qué te prolongué el perdón? ¿Por qué te soporté? Porque te amo. Porque el amor prolonga la misericordia, no la corta, Amén. la prolonga, le da larga, la extiende. Y alguna vez hemos visto hermanos y hermanas que prolongan su misericordia. Digo, pero debería ya de cortarlo. Pero dice, no, es que el amor verdadero prolonga
la misericordia. Amén. Eso dice el Señor. Gloria sea a Dios. Sí, hermanos, déjenme decirle que a veces los padres, como Dios proporciona a nosotros ese amor y proporciona también a nosotros la forma de cómo perdonarnos, cómo ir, nos proporcionó a Cristo para que por medio de Él nosotros ser perdonados. Los padres muchas veces tenemos situaciones con nuestros hijos y a veces que estamos solo esperando que vengan arrepentidos para perdonarle. Y a veces le proporcionamos las cosas para que ellos vengan, para nosotros perdonarle. Ese es un amor real y verdadero, pero no comparable nunca al amor de Dios. Nunca. ¿Quién levantó la mano ahí? Hermano Oscar. Hermanos, Amén. hermanos, tal como decía el hermano César, el amor es un atributo de Dios, es una cualidad de Dios. Ahora, para nosotros es un mandamiento, Amén. que nos amemos los unos a los otros. Nosotros tenemos el mandamiento de parte de Dios. Dios nos ha amado a nosotros y quiere que nosotros entonces nos amemos de la misma forma que Él nos ha amado, que nosotros nos amemos. Amén. Pero en realidad el amor viene de Dios Claro. y es un atributo de Dios. Ahora Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros y es un mandamiento. No solamente que quiere, sino que nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Amén. Sí, realmente, varón, aunque es un atributo, como bien decíamos, amados, nosotros tenemos que ese amor ejercitarlo. Tenemos que ejercitar el amor. Porque si nos quedamos con el amor en nuestros corazones y no lo ejercitamos en la obra, no es el amor que Dios quiere. Así, amado, yo quiero leer, el tiempo va rápido. Quiero irme a Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual, hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese amor manifestado de Dios a través de Cristo o de Cristo para con nosotros le lleva a la muerte, y no una muerte cualquiera, sino la muerte más cruel que creo que ha habido en toda la humanidad. Porque es una muerte que cuando podemos mirar acerca de cómo morían aquellos que eran crucificados, era terrible. Entonces, hasta ahí llegó Cristo y eso fue por amor y lo manifestó a nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Vamos a tener otro pasaje bíblico ahí. Segunda carta a los Corintios 8, 9. Dice de la manera siguiente la palabra de Dios. Oigan cómo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo hombre, siendo rico, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para con vosotros, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Éramos miserables, estábamos hundidos en el pecado, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza. Por esa manifestación de Dios mediante Cristo Jesús nos hace ahora rico en el Señor. Tenemos la esperanza de vivir eternamente en los cielos. Ese amor fue manifestado a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Hermano, quisiera abundar un poquito más acerca de este punto, pero vamos a pasar a un segundo punto porque es necesario. El tiempo, como siempre, se hace corto. Vamos a analizar cómo debemos nosotros amarnos. ¿Cómo debemos nosotros amarnos?
donde leíamos ahorita en Juan capítulo 13, versículo 34, dice de la manera siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también vosotros, que también se amen unos a otros. Entonces, si Dios, amado, el amor fue manifestado a través de la gracia, a través de la bondad, a través de ese sacrificio de Cristo, a través del sufrimiento de Cristo, debemos armarnos nosotros de ese mismo pensamiento. Y yo quiero leer, Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, amado, este sentir de Cristo venir a padecer en esta tierra para nosotros poder llegar al cielo, debemos armarnos de este mismo pensamiento. Debemos armarnos de esta misma acción. No debemos pensar únicamente venir aquí a la iglesia donde vamos a adorar al Señor. Hay cosas más que debemos hacer. Entonces debemos de armarnos de ese pensamiento para que ese amor que Cristo puso en nosotros ahora sea manifestado, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Debe manifestarse ese amor hacia los demás. Primera de Juan. Vamos a leer algunos versos. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 7 en adelante. Yo quiero leer algunos versos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria sea a Dios. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, consiste el amor en esta manifestación, en esta ayuda, en este compañerismo, amado, y en la obediencia a la palabra de Dios, la cual nos ha instruido y nos enseña de que debemos amarnos como Él nos amó. Y Dios no nos amó con un sentimiento solamente. Dios nos amó y envió a Cristo. Ahora, ¿qué yo estoy haciendo para que ese amor de Dios sea manifestado hacia los demás? ¿Qué estoy haciendo? Debe de manifestarse de muchas maneras. Pero ¿qué estoy haciendo para mostrar ese amor? Amados, cuando esta congregación inició en el 93, aquí, amados, cuando un hermano se enfermaba, íbamos muchos. Y los domingos siempre estábamos dispuestos a llevar la comunión. Y era de noche. Me acuerdo de la hermana Alicia Soto. Siempre estábamos dispuestos. Y ahora hay diáconos que se quejan porque le dicen a algunos hermanos: hermano, por favor, lleve la comunión a... No, hermano, no puedo. Y nunca pueden. ¿Y cómo estoy mostrando ese amor hacia aquel hermano que no pudo venir aquí a adorar por causa de enfermedad? Y entonces yo no puedo dirigirme a ese hermano, cantar una alabanza y llevarle la Santa Cena. ¿Cómo estoy mostrando ese amor? Ponte en el lugar de Cristo en esa situación. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor? Y como bien citaba Miguel, Efesios 5, verso 1, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Ahora, mira lo que dice este pasaje bíblico, donde leíamos en 1 Juan 4. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, si el amor es mostrado y a mí yo nunca tengo tiempo ni saco tiempo para una obra que necesita un hermano y siempre estoy negado, estoy amando realmente. No deben contestar ni digan sí ni no.
sino analicémonos. ¿Estoy amando realmente? Cuando mi hermano me necesita, ¿estoy yo presente para ayudarle? Y vuelvo a repetir, no es solamente con lo económico. Eso quizás sería lo mínimo. ¿Saben por qué sería lo mínimo? Yo soy testigo del amor de la mayoría o de los hermanos en esta congregación. Y hay un hermano con una necesidad, y si la ofrenda no tiene, yo toco cualquier hermano y es difícil que diga que no. Si dice que no tiene. Entonces, por eso digo que no necesariamente sea lo más necesario la visita porque no tengo dinero, dejar de hacerlo. Porque si usted va y un hermano tiene una necesidad, un problema, acérquese. Usted sabe a quién debe acercarse. Aquellos que tienen la dirección de esta parte. Entonces, ¿cómo mostramos el amor de Dios? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso se mostró. ¿Cómo yo muestro el amor? Hay hermanos que tienen tiempo que no vienen a la iglesia y quizás los que empezamos, pero el hermano Ramón no viene a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Y empezamos a criticarnos en vez de ir donde el hermano Ramón. ¿Qué le pasa a mi hermano? Ahora, hay hermanos que son consistentes en no venir y se ha hablado con ellos y se ha ayudado y se ha buscado la forma y aún persisten en no venir. Bueno, ya es otra cosa. No es que no le amemos, no es que no lo busquemos, pero ya hay situaciones que se escapan de nuestra mano. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Yo no tengo que esperar que a mí me amen para yo amar. El apóstol dice que Él ama más aunque sea amado menos. Entonces, mis hermanos, si a mí no me aman, el compromiso mío es con Dios. El compromiso mío es con Dios y el suyo. Con Dios debe ser. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vuelve a repetirlo. Si Dios nos ha amado así, mostrando su misericordia, enviando a Jesucristo, pues nosotros armémonos de ese pensamiento y de esa acción, no solo del pensamiento. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gloria sea a Dios. Entonces, ese amor de nosotros debe ser manifestado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Qué dice Él? ¿Qué hemos visto? Que Dios ha enviado al Salvador del mundo. Y si se hubiese quedado en el cielo, se hubiese manifestado solamente con el sentimiento, se había que accionar en pos del perdón para la humanidad. Y no había quien fuera crucificado para perdonar la humanidad. Y Dios se hace hombre y viene a esta tierra. Se manifestó. Entonces, mis amados, ¿cuántas necesidades hay en el pueblo de Dios? ¿Cuántas situaciones hay en el pueblo de Dios? ¿Y qué estoy haciendo yo? No le pregunto a ninguno, ¿usted está haciendo algo, fulano? No. Ahora sí pregúntese usted, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy manifestando realmente el amor de Dios hacia los demás? ¿Se ha perfeccionado el amor de Dios en mi vida? Hay muchas cosas que hacer en el pueblo de Dios. La visitación a los enfermos, la predicación, visitar a los hermanos fríos, ayudar a los necesitados, buscar a aquellos que aún hermanos, aquellos que están apartados, aún de tiempo en tiempo, hablar con ellos, animarlos, buscar forma de restablecerlo en el cuerpo del Señor. Es importante que pensemos todo esto, amado.
Hay algo también que yo quiero que miremos en el verso 35 de Juan 13. Hay algo que es importante y que debemos nosotros de entender esta parte. Juan 13, 35. Oye lo que dice este pasaje bíblico. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuviera amor los unos con los otros. ¿En qué conocerán que somos discípulos de Dios? En el amor. En una ocasión, hace ya mucho tiempo, nosotros un domingo fuimos y desbaratamos la casita de la hermana Galarte. Y la iglesia, fuimos todos allá. Y uno llevaba café, uno llevaba jugo y compartimos, hermano. Y de ese rinconcito fueron muchas las personas que vinieron y que decían y aún dicen, cuando yo me convierta voy a esa iglesia. ¿Pero por qué? Porque mostramos el amor, porque fue manifestado el amor, porque vieron que hay amor de Dios en el corazón de nosotros y que no importa cómo viva o cómo esté o cómo ande, el amor tiene que ser para todos, porque Dios murió por todos. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Mano Oscar Fermín. Micrófono, por favor, hermano. Tenemos que insistir en que el amarnos es un mandamiento del Señor Amén. y que si no lo hacemos, estamos desobedeciendo, porque Dios nos manda a amarnos. Amén. Yo quiero que el hermano ponga si puede, a 1 Juan 3, 23, por favor, y que para que lo leamos. Ya hay muchos versículos que nos hablan de que este es un mandamiento. Muchísimo. Dice, por ejemplo, ahí, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Es decir, que es un mandamiento. Nos lo ha mandado. Amén. Es un mandamiento, hermano. Así que si no nos amamos, estamos desobedeciendo al Señor. Amén. Por tanto, como dice usted, amarnos no es solamente decir que nos amamos, es accionar. La palabra amar es un verbo y como decíamos, yo no sé ahora en la escuela decíamos qué es lo que es un verbo, un grupo de palabras que expresan una acción, ¿verdad? Una acción. Si no hay acción, no estamos cumpliendo. Hay que accionar, no solamente decir que nos amamos, sino realmente hacer lo que Dios nos manda. Gracias, Amén. hermano. Hermanos, yo quiero que miremos. No voy a leerlo porque es un poquito, no cuántos versos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Yo quiero leer. El apóstol Pablo viene haciendo un listado de las cosas que él ha pasado. Fue azotado 5 veces, de 40 latigazos menos 1. Un sinnúmero de cosas que viene pasando. Pero yo quiero que miremos el verso 28 y 29 de segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 28 y 29. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Oigan bien aquí, el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes en su casa lean este pasaje, léanlo, 1 Corintios 11, 2 Corintios 11. Entonces él viene diciendo, miren la preocupación de él, miren la preocupación de él. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, por todas las congregaciones. Pablo sufría. Y oigan lo que dice aquí en verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién lo hace caer de la gracia y yo no salvo tras esa ovejita perdida? ¿Quién está enfermo y yo no le visito? Y en estos días, vamos a poner a Pablo ahora. ¿Quién enferma y yo no le compro una pastilla?
¿Qué le duele la cabeza? Y yo no le doy un chin de mentol. Y así sucesivamente pongamos muchas cosas más en estos días. ¿Quién está en cama y yo no le visito? ¿Quién necesita de mí para yo ir a lavarle una ropa y no lo hago? ¿Quién necesita que yo le limpie su casa y yo no lo hago? Amados, como decíamos, muchas veces expresamos, hermano, le amo en el amor de Cristo. Muchas veces. Pero cuando llega el momento de mostrar ese amor, se queda hasta ahí. Se queda hasta ahí. Entonces, mirando aquí el apóstol Pablo, y yo quiero que ustedes lo lean para que vean todos esos padecimientos que él venía pasando. Y él dice aquí en el verso 29, ¿quién enferma? Él dice en el verso 28 que él lleva, hermano, la preocupación de los problemas que hay en las iglesias. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar similar. Muchas veces, amados, aquellos que tienen algún compromiso se olvidan de ellos para accionar en pos de los demás. Hay un sacrificio que debemos hacer para mostrar el amor que Dios ha dado en nuestro corazón. Ya en conclusión, mis amados, veamos cómo hemos definido, o cómo, mejor dicho, por la Biblia se ha definido lo que es el amor. No es simplemente un sentimiento, sino más que un sentimiento, es una acción hacia las necesidades. Conforme a lo que hemos aprendido, esperamos, amado, que pongamos en práctica este amor. Que pongamos en práctica este amor. Que yo me ame menos y que le dé un chin a los demás. Mostremos ese amor hacia los necesitados, como lo hizo Pablo, amados, como lo hicieron muchos de los discípulos de Cristo, como lo hizo Dios. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros aprendamos a manifestar ese amor y que las personas puedan creer en Dios por medio de esa manifestación de amor que nosotros mostramos hacia los demás. Quiero leer segunda carta a los Corintios, que de 2 pasajes más para que lo dejemos en nuestra mente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios 4, 15 y 16. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos ante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando de día en día. Es verdad que el sacrificio conlleva algunas situaciones. Conlleva situaciones. El sacrificio conlleva a veces enfermo, tenemos que salir y hacer las cosas, pero es que Dios quiere que la hagamos. Y aunque nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, el interior, cuando hacemos y practicamos estas cosas, se va renovando de día en día. Es importante que entendamos esto. Y yo quiero ya, como último pasaje, ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Primera de Juan 4, 21. Oigan lo que dice. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién? De Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Esperamos, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder manifestar ese amor hacia los demás. Pero para manifestar ese amor hacia los demás, yo debo amarme primero. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo, amigo que nos visita, hermano que nos visita. Tú tienes que empezar a amarte para poder amar a los demás. Entrégate a Cristo, recíbelo como el Señor de tu vida e inicia una vida de amor, de ese amor que nos lleva hacia el cielo. Paz de Dios. Gracias, Señor.